La dominical, ahí donde están, vamos a orar para iniciar. Dios, gracias, gracias por este día, gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana, gracias porque estamos aquí, estamos vivos, estamos con bien, gracias por tus bendiciones. Hoy te pedimos que tú, Señor, hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que nos des ánimo, que nos des aliento, que alguna palabra que sea dada el día de hoy sea directamente para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos el día de hoy. Hemos estado viendo estas últimas semanas sobre cómo conocer la voluntad de Dios. Algo que hemos dicho que la voluntad de Dios quiere decir el deseo de Dios. Queremos saber cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas. Entonces, en estas últimas 5 semanas hemos visto sobre la voluntad de Dios y mi voluntad. Hemos visto sobre la voluntad de Dios y la Biblia, sobre la voluntad de Dios y el Espíritu Santo, la voluntad de Dios y la iglesia, y la voluntad de Dios y mis circunstancias. El día de hoy va a ser la última clase que vemos sobre la voluntad de Dios y mi vida, y se llama la voluntad y la gloria de Dios. Vamos a estar viendo el deseo de Dios y su gloria. Vamos a ver cómo Dios es glorificado cuando nosotros cumplimos su voluntad, cuando hacemos las cosas que Él quiere, que Él desea, cómo Él es glorificado a cambio de cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos o como nosotros queremos. Lo más hermoso en la vida es poder vivir de acuerdo de la voluntad de Dios. Lo más hermoso es no hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. La cosa es que a veces es difícil entender eso. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo yo saber lo que Dios anhela para mi vida? ¿Qué decisiones debo yo tomar? Es un poco difícil también porque a veces lo que nosotros queremos no es lo que Dios quiere, o lo que Dios quiere no es lo que nosotros queremos, y hay un choque, se nos hace un poco difícil. Pero cuando logramos entender lo que Dios quiere y cuando logramos obedecer lo que Él quiere, podemos vivir una vida muy feliz. Y sobre todo podemos también glorificarlo. Entonces la cosa es que a veces nosotros no logramos ver el todo, solamente vemos una parte, ¿verdad? Solamente sabemos lo que estamos viviendo ahorita, no sabemos lo que va a pasar después. Por ejemplo, si estamos pasando por una situación difícil, solamente sabemos lo que estamos pasando en ese momento, no sabemos cómo va a terminar esa situación. Todo sería mucho más fácil si ya supiéramos, ¿verdad? Si supiéramos el final. Quizás no nos estresaríamos tanto, no nos preocuparíamos tanto, porque ya sabríamos cómo termina la historia. Aunque sí, ya sabemos que al final Dios gana, Dios es bueno, Dios está en control. La cosa es el proceso. No sabemos, por ejemplo, si vamos a perder el trabajo. No sabemos la enfermedad que va a pasar, cómo va a seguir la familia, porque es un proceso. Entonces, hay momentos donde se nos hace difícil confiar, se nos hace difícil saber lo que Dios desea y también poder vivir de acuerdo como ello. Ahora, la cosa es que Dios ve todo. Nosotros logramos ver solamente una parte. Pero Dios logra ver todo, las cosas que nosotros no entendemos, no podemos comprender, Él sí lo puede ver y comprender. Para eso quisiera que hiciéramos un ejercicio. Aquí tengo la imagen de algo, pero es una imagen cercana. Bueno, pero ¿qué crees que es tú esa imagen? ¿Es un qué? ¿Un queso? ¿El tronco de un árbol? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, vamos a verlo de lejecitos. Es un lápiz, ¿verdad? Y esa es la cosa, que a veces nosotros estamos viendo nuestra situación así, se nos hace difícil la circunstancia, lo que estamos pasando, el dolor, la angustia. Sin embargo, Dios está viéndolo así, lo ve Él todo. Bueno, veamos otra, a ver si mejoramos. ¿Esto qué sería? ¿Rastrillo, piensa alguien? Vamos a ver. Ah, correcto. Buen ojo. Sí, era un rastrillo, pero de cerca se ve diferente. A ver este, a ver este. Y ya agarraron práctica, ¿verdad? Ya agarraron práctica. A ver este no sé. Oh my goodness. Ya les dio hambre. Bueno, ¿y este?
Oh, ya van mejorando. El primero era el que lo sacó, ¿verdad? Pero es igual si viéramos nuestras propias vidas. Solamente vemos una parte, el dolor que estamos pasando, el sufrimiento que estamos pasando, lo que está pasando en la familia, lo que está pasando en el matrimonio, con los hijos. Solamente logramos ver una pequeña parte, sin embargo Dios está viendo todo. Entonces muchas veces no sabemos por qué tenemos que pasar por el dolor, por qué tenemos que pasar por el sufrimiento, pero Dios sí lo sabe. Él tiene un propósito en todo. Entonces, cuando nosotros logramos confiar en Dios aún en medio de ese proceso, aunque no lo entendemos, pero si estamos en su voluntad, al final Él logra ser glorificado. Y eso es lo que se trata en nuestras vidas, de que cualquier circunstancia, cualquier situación que nosotros estemos pasando, que Dios sea glorificado al final de esa circunstancia. Hoy vamos a ver la historia de un personaje que quizás ya has escuchado esta historia muchas veces, la historia de Lázaro. Lo que pasó, lo que sucedió en la historia de Lázaro. Puede ser que ya lo has escuchado muchas veces y ya sabes el final, ya sabes lo que pasó, ya sabes lo que sucede. Pero mientras estamos leyendo la historia, tenemos que entender que mientras está pasando esa historia, los personajes en esa historia no saben el final. Es lo mismo en tu historia. Lo que tú estás pasando ahorita en tu vida, no sabes el final. Pero como ahorita que vamos a leer la historia de Lázaro, ya lo sabemos, ya sabemos el final, estamos con calma. Pero en el momento en que ellos están pasando eso en sus vidas, ellos no saben cómo va a terminar el asunto. La cosa es que Dios sí sabe, y es lo mismo en tu vida. Lo que tú estás pasando ahorita puede ser que no lo entiendas, no sabes por qué está pasando, por qué está sucediendo, pero la cosa es que Dios sí sabe. Vamos a ver Juan capítulo 11, los versículos 1 al 4, y lo vamos a ver por secciones. Dice: Lázaro y sus hermanas Marta y María vivían en el pueblo de Betania. María fue la que derramó perfume en los pies de Jesús y luego los secó con sus cabellos. Un día Lázaro se enfermó y sus hermanas le mandaron este mensaje a Jesús: Señor, tu querido amigo Lázaro está enfermo. Entonces vemos aquí que está Marta, está María y está Lázaro. Eran hermanos y estas personas eran muy amigos de Jesús. Ahora, Jesús tenía seguidores, tenía discípulos, pero también tenía amigos. Y Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús. Ahora dice ahí que María era la que en otra ocasión, en otra historia, dice que derramó perfume a los pies de Jesús y se los secó. Pero entonces la cosa es que ellos eran amigos de Jesús. De hecho, cuando Jesús pasaba por Betania, él se quedaba a dormir ahí con ellos. Entonces ellos conocían mucho a Jesús, había ese amor, había ese cariño. Entonces dice de que se enfermó Lázaro. Dice: Lázaro se enfermó y las hermanas mandaron a llamar a Jesús. Bueno, porque era amigo de ellos y porque Jesús también ya había sanado a mucha gente. Entonces yo creo que lógicamente ellas pensaron: bueno, pues Jesús ha sanado a mucha gente, él ama a Lázaro, vamos a llamarle para que él también pues lo sane. Ahora, si vemos los tiempos de antes y los tiempos de ahora, si alguien te manda a decir: oye, está enfermo tu mamá, tu hermano o algo así, pues en los tiempos de ahora tú puedes decir: no, pues que tome una medicina, ¿no? Que se ponga una inyección o que vaya a la clínica, y pues fácil. Pero en los tiempos de antes, cuando alguien decía que estaba enfermo, pues no, la medicina no estaba tan avanzada, no había los médicos como ahora en día, no había quizás los hospitales. Entonces, cuando decían ya que Lázaro estaba enfermo, no era que solamente tenía como una tos y ya. O sea, ya estaba enfermo. En ese tiempo, si alguien ya estaba enfermo, era quizás ya el final de su vida, ya casi no había mucha esperanza. Por eso entonces mandaron a decirle a Jesús, pues, de que él estaba enfermo, para ver qué es lo que Jesús iba a hacer. Ahora dice, seguimos con el siguiente, dice: cuando Jesús recibió el mensaje, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios.
Entonces, eso nos saca un poquito de onda, podemos decir, porque si Lázaro era amigo de Jesús, eran cercanos, había mucho cariño, entonces cuando le avisaron de que Lázaro estaba muerto, ¿qué es lo que hizo Jesús? Dice de que él simplemente recibió el mensaje y dijo que la enfermedad no iba a terminar en muerte. Pero Jesús nunca hizo, podemos decir, algo mucho más grande que eso. Eran sus amigos, era su amigo, había mucho cariño, había mucho amor, él ya había sanado mucha gente, él fácilmente, Jesús pudiera haber dicho simplemente de donde quiera que él estaba, haber dado la palabra y Lázaro pudiera haber sido sanado, como había hecho en otras ocasiones. Sin embargo, Jesús básicamente no hace nada, que es sorprendente porque si vemos la historia de Lázaro, pero si cambiamos esa historia a nuestras historias, a nuestras vidas, a lo que nosotros estamos pasando, las circunstancias que nosotros estamos viviendo, puede ser que lo sentimos así, de que estamos pasando dolor, estamos pasando por momentos difíciles en la familia, momentos difíciles quizás con los hijos o en el trabajo, y puede ser que en un momento llamamos a Dios, Dios ayúdame, Dios estoy enfermo, Dios mira la situación, Dios mira lo que regresó las noticias del doctor, y sin embargo a veces sentimos que cuando pedimos, llamamos, clamamos a Dios, sentimos esa misma respuesta donde nada. No escuchamos nada, no recibimos nada, vienen predicadores, no escuchamos una palabra, una confirmación, nada, como si el cielo a veces se piensa de que está cerrado, no pasa nada. Y es lo que estaba pasando, entonces aquí Jesús básicamente no hizo nada. Si vemos el siguiente versículo, el versículo 6, te lo voy a leer, dice, sin embargo, cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse 2 días más en donde estaba. Lázaro ya se estaba muriendo. María y Marta ya estaban angustiadas. Sin embargo, Jesús no hace nada. Todavía se queda 2 días más en el lugar donde él estaba. Y eso nos puede, a nuestra manera de pensar, sacar realmente fuera de nuestro lugar, porque ¿cómo? ¿Acaso no sentía el dolor? ¿No sentía la angustia? ¿Acaso no lo quería? ¿Acaso no lo amaba? Entonces, ¿por qué? Pero tenemos que recordar que Jesús miraba lo que ellos no miraban. Jesús podía ya ver adelante lo que iba a pasar, aunque ellos no lo sabían. Lo mismo en nuestras vidas, de que a veces le pedimos a Dios, Dios, sáname. Dios, sana a mi mamá, sana a mi hermano, sana, ¿por qué no estás contestando? ¿Qué pasa? Yo creo en ti, tú puedes, tú tienes el poder. Jesús ya había sanado a muchos enfermos. O sea, el poder lo tenía, eso no era la duda, no era la pregunta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero lo vemos ahí cuando Jesús responde, cuando él habló la primera vez. Él dijo, esta enfermedad no va a terminar en muerte, servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús más bien, iba a usar esa circunstancia, esa situación para glorificar a Dios. Es lo que tenemos que saber también de nuestras vidas. A veces las cosas que nosotros pasamos, a veces Dios no nos responde, no porque no nos quiere, no porque no nos ama, no porque no se preocupa por nosotros, no es nada de eso, sino que Dios quiere usar esa situación que tú estás pasando, esa circunstancia que tú estás pasando para glorificar a Dios. Entonces tenemos que verlo de esa manera, de que Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Entonces él iba a usar la situación de Lázaro para hacer algo mucho más grande. Y tú puedes decir, pues, ¿qué es más grande que sanar a Lázaro? Y lo más grande era para darle gloria a Dios, para que no solamente Lázaro, María y Marta supieran que Jesús lo había sanado, sino que para que todos supieran. Es lo mismo en nuestras situaciones o circunstancias. Dios te puede sanar ahorita, Dios puede cambiar tu situación ahorita, pero Él quiere usar ese proceso por el cual tú estás usando, no nada más para que tú sepas lo que Dios puede hacer en ti, sino para que los demás también puedan hacer lo que Dios puede, vean lo que Dios puede hacer en ti. Entonces, ¿alguna vez has pensado de que Dios puede usar tu dolor para ser glorificado?
de que Dios puede usar lo que tú estás pasando, tu enfermedad, tu dolor, para que Él también sea honrado y glorificado. Y eso es vivir en la voluntad de Dios. Por eso vivimos en la voluntad de Dios, vivimos haciendo lo que Dios quiere, haciendo lo que Dios desea. Cuando nosotros vivimos en la voluntad de Dios y nosotros caminamos en los pasos de Dios, lo que Él quiere, lo que Él anhela, lo que Él desea para nuestras vidas, entonces aunque la situación se ponga difícil, aunque las circunstancias se pongan difíciles, aunque la enfermedad llegue a nuestras vidas, aunque el dolor llegue a nuestras vidas, si estamos en la voluntad de Dios, todo, como vimos la semana pasada, va a obrar para bien. Todo va a estar bien. Estaba leyendo el libro de un personaje, de un pastor, de hecho, que tuvo cáncer. Y él escribió este libro, y algo que me impactó que él dijo, que él escribió, dijo: yo prefiero estar en la voluntad de Dios con cáncer y enfermo que estar fuera de la voluntad de Dios sano. Es lo que tenemos que entender, de que si estamos en la voluntad de Dios, en los deseos de Dios, los planes que Dios tiene para nuestras vidas, es mejor estar en su voluntad, sí, aún enfermos o dolidos o lastimados o pasando la situación que estamos pasando, pero estamos bajo la voluntad de Dios, lo que Dios anhela y desea, en lugar de fuera de la voluntad de Dios, quizás sí sanos y con mucho dinero, o sea, lo que sea, pero no en la voluntad de Dios. Entonces llega Jesús. Entonces, aquí ya después de esto llega Jesús, Él habla con María, Él habla con Marta y lo llevan donde Lázaro fue sepultado. Entonces, como vimos aquí, Jesús decidió quedarse todavía 2 días donde Él estaba. Ahora también tenemos que entender que en ese tiempo ya lo querían matar. Ya querían matar a Jesús, ya lo estaban buscando. Entonces también puede ser que igual Él no quería, todavía no era su hora, no era su tiempo. Entonces decidió esperarse 2 días. Ya cuando Él regresa, ya cuando Él va a ver a Lázaro, Lázaro ya había fallecido. Ya entonces sus hermanas básicamente le dicen: no, pues Jesús, pues ya falleció Lázaro, si hubieras llegado más temprano, si hubieras llegado cuando te llamé, si hubieras llegado a tiempo, esto no hubiera pasado, fuera otra historia diferente. Bueno, eso es lo que sucede. Pero después de ahí, Jesús le pide a María y a Marta que lo lleven a donde está Lázaro sepultado. Y aquí es donde estamos en el versículo 38. Dice: todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Entonces, llamaron a Jesús, que Lázaro estaba enfermo. Jesús decidió quedarse 2 días más. Cuando por fin llega Jesús, Lázaro ya está muerto. Y aquí vemos que dice: todavía con lágrimas en los ojos. Tú puedes decir: bueno, si Jesús ya sabía lo que iba a pasar, si Jesús sabía cómo va a terminar esta historia, ¿por qué está llorando? Bueno, porque Jesús era el Hijo de Dios, pero también era ser humano como tú y yo. Él tenía esos sentimientos, él sentía la partida, él sentía el dolor, y él también miraba como María, Marta y todos los demás estaban llorando. Y vemos entonces que Jesús tenía lágrimas en los ojos. Dice que se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que lo cubría. Ahora, si tú estuvieras en esa situación, si fuera hoy en día, a veces se nos hace difícil, ¿verdad?, leer las historias y entenderlos, pero si fuera, por ejemplo, hoy en día, alguien a que tú amas, alguien que tú quieres que está enfermo y fallece. Y en ese tiempo, bueno, los ponían en las tumbas, pero un cuerpo ya fallecido. Y que Jesús todavía pida que quitan la piedra. Pero ¿por qué? Ya falleció, ya murió, ya pasó, no llegaste a tiempo, ya se acabó la historia. Pero Jesús pide entonces que quiten la piedra. Entonces lo que Él pide o lo que Él está pidiendo en ese momento va en contra, podemos decir otra vez, de nuestra mentalidad humana. Pero ¿cómo? ¿Pero para qué? ¿Ya qué va a hacer? Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero Marta le dijo: Señor, hace 4 días que murió Lázaro, seguramente ya huele mal. Entonces cuando Jesús pide que le quiten la piedra, dice que Marta rápido dijo: oye Jesús, o sea, Lázaro ya tiene 4 días muerto. No 1, no 2, no 3,
4 días. ¿Tú sabes qué le pasa al cuerpo humano cuando ya por 4 días ha fallecido? Se comienza a descomponer. Entre las 24 a 72 horas, o sea, de un día a 3 días, dice que los órganos internos se descomponen. Por ejemplo, el pulmón, el hígado, el riñón, el corazón, el estómago, el intestino, ya se están descomponiendo. Entonces, cuando Jesús llegó, Lázaro no estaba simplemente que desmayado. Ya su cuerpo literalmente se estaba descomponiendo, estaba, podemos decir, totalmente muerto. 3 a 5 días después de que el cuerpo humano fallece, el cuerpo comienza a hincharse y se pone hasta lo doble en tanto que se hincha y sale espuma que contiene sangre que sale de la boca y la nariz. O sea, ya el cuerpo está comenzando el proceso de descomponerse. También hay gases que se acumulan adentro del cuerpo, haciendo que el cadáver se expanda, los ojos son expulsados y la lengua también se sale de la boca. O sea, Lázaro ya estaba en ese punto. Él estaba, como dicen los jóvenes de hoy en día, estaba muerto, muerto. Tienes que decirlo 2 veces. Estaba muerto, muerto. Ya, él ya estaba de que no había remedio. Entonces, cuando Jesús llega, por eso podemos entender un poquito más que cuando Jesús llega y Él les dice que quiten la piedra, Marta dice, oye Jesús, pero ya lleva 4 días. Va a oler feo. Porque las gases dentro del cuerpo ya están saliendo, ya están brotando, ya está su cuerpo en descomposición. Pero Jesús a eso no lo detuvo. A eso Jesús no lo detuvo. Él ya sabía lo que iba a pasar, él ya sabía lo que iba a hacer, él ya sabía lo que iba a suceder y lo vemos en el siguiente versículo. Jesús le contestó, no te dije que si confías en mí verás el poder de Dios. Y yo creo que Marta está pero súper confundida. Eso que tiene que ver con lo que te acabo de decir, yo creo está pensando de que Lázaro ya tiene 4 días muerto, ya huele feo. ¿Para qué? Mejor, yo creo Marta ya casi se había resignado, ¿no? Pero Jesús le dice, no te dije que si tú confías en mí vas a ver el poder de Dios. Una vez más, Lázaro ya tenía 4 días muerto, ya su cuerpo estaba hinchado, ya sus ojos se le habían salido, ya la lengua se le había salido, ya todo su cuerpo físicamente estaba en como debería estar después de 4 días muerto. Sin embargo, aún así Jesús decide todavía mover esa piedra y quiere aún tratar con él. Y es lo mismo en nuestras vidas. Puede ser de que ya le hemos pedido a Dios muchas veces que nos sane, que nos cure, que cambie la circunstancia, que cambie la situación de nuestras vidas, que cambie lo que estamos pasando. Sin embargo, a veces sentimos que Dios no responde, pero no quiere decir que es el final, no quiere decir que es lo último de la historia. Seguimos viendo, dice la gente. Entonces quitó la piedra de la entrada. Luego Jesús miró al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí para que crean que me enviaste. Jesús pidió entonces que quitaran la piedra. Y como te digo, a veces no entendemos lo que Dios quiere hacer o lo que Él está haciendo, pero Él quería también asegurarse que todos los que estaban ahí supieran lo que iba a pasar. Porque básicamente todos los que estaban llorando por Lázaro, todos los que estaban ya ahí con la familia, fueron a donde Jesús había ido, a la tumba también, y querían ver qué es lo que estaba pasando. Ellos querían saber qué iba a suceder. Entonces dice que Jesús habló, él miró al cielo y él habló fuertemente y le dijo a Dios, gracias, porque yo sé que tú me escuchas y yo sé que tú me enviaste para que ellos básicamente creyeran. Y vemos entonces que después que dijo esto, Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Todos están viendo, imagínate que tú estés ahí, quizás hoy en día fuera en un hospital, ¿no? Y te acaban, o ya llevan 4 días que tienen el cuerpo ahí, y de repente llega Jesús y le dice, Lázaro, sal de ahí. Me imagino que las personas que estaban ahí han de decir, ¿qué le pasa?
O sea, ¿cómo va a resucitar o revivir una persona que ya lleva 4 días muerto? Sin embargo, dice que él llama, él grita y le dice Lázaro. Ahora, muchas personas que han estudiado la Biblia dicen que Jesús llamó ese nombre Lázaro para asegurar que solamente Lázaro saliera. Porque Dios tiene tanto poder que si Él simplemente dijera sal de ahí, piensan que todos los muertos hubieran salido. Entonces específicamente Él llamó Lázaro solamente para que Lázaro saliera. Y vemos el siguiente versículo. ¿Qué pasó después? Lázaro salió de la cueva totalmente envuelto en las venas de lino con los que lo habían sepultado. Su cara estaba envuelto con un pañuelo. Por eso Jesús les dijo a los que estaban ahí, quítenle todas las vendas y déjenlo libre. Muchos de los judíos que habían ido al pueblo de Betania para acompañar a María vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Entonces Lázaro ya había muerto. Sin embargo, Jesús todavía llega, les pide que muevan entonces esa piedra y Él le llama Lázaro, sal de ahí. Y al escuchar esa voz, el poder de Dios en la voz de Jesús dice que Lázaro salió de la cueva. ¿Cómo? Si ya estaba descompuesto. Como si sus órganos internos, su corazón, su intestino, sus hígados, sus pulmones ya se estaban descomponiendo. ¿Cómo? Porque así es el poder de Dios. Porque así Él puede hacer eso, porque Él puede cambiar algo totalmente, lo mismo en tu vida, algo que ya está muerto en tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus sueños, tu trabajo, tu carrera, tus finanzas, Dios le puede dar vida. Entonces dice que salió Lázaro y estaba envuelto en vendas de lino con los que lo habían sepultado, como lo hacían en los tiempos de antes. Y ahora la gente decía, pero ¿cómo? Si él estaba envuelto, ¿cómo iba a poder caminar? Si estaba envuelto, o sea, no era libre. Y hay algo que notar aquí que estaba leyendo. Aquí cuando leemos que Lázaro salió, dice que él estaba envuelto todavía con las vendas. Ahora, cuando Jesús resucitó, dice la palabra que él ahí dejó las vendas. Entonces, eso nos enseña que aunque Lázaro salió, todavía él estaba atado porque Lázaro todavía tenía que morir una vez más. Pero cuando Jesús resucitó, él ya no estaba atado, dejó las vendas porque él ya no iba a morir una vez más, él iba a ascender al cielo. Entonces, ahí es donde le dice que le quiten las vendas y lo dejen libre. Ahora imagínate, como te digo, una persona que ya estaba descompuesta, ahora lo desatan, le quitan las vendas y ahí está, Lázaro, como si nada hubiera pasado. Pero ¿por qué tuvo que pasar todo eso? Lo vemos ahí al final del versículo. Dice, para que creyeran en Jesús. Lázaro tuvo que morir, María y Marta tuvieron que sufrir, tuvo que haber dolor, todo eso tuvo que pasar para que las personas creyeran en Jesús. Lo que tú estás pasando el día de hoy, la situación que tú estás enfrentando, quizás lo tienes que pasar para que otros crean en Dios. Quizás tú tienes que pasar esa situación que estás pasando el día de hoy para que tus familiares crean en Dios, para que tus amistades crean en Dios, para que los demás crean en Dios. Si tú estás viviendo bajo la voluntad de Dios, si tú estás caminando en los caminos de Dios, entonces Dios va a llegar a la hora que va a llegar y va a ser la hora correcta. Ahora, Marta y María, cuando llegó Jesús, yo creo que ellos pensaron, Jesús, llegaste tarde. De hecho, le dicen, si hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera fallecido. Pero la cosa es que Jesús llega a nuestras situaciones. Él no llega tarde y Él no llega antes. Él llega a la hora que tiene que llegar. Ahora nosotros sentimos que Él siempre llega tarde. Nosotros sentimos de que si Él hubiera llegado, no hubiera pasado eso, no hubiera pasado esto, no hubiera pasado esto. Sin embargo, cuando Jesús llega, Él llega al momento adecuado, el momento perfecto. Y no solamente eso, Él llega para glorificar a Dios. Entonces, ahora puedes pensar de que la situación que tú estás pasando, el sufrimiento, el dolor que tú estás usando, Dios lo puede usar para que otros puedan creer en Jesús.
para que Dios sea glorificado a través de tu enfermedad, a través de tu dolor, a través de tus lágrimas. Dios puede ser glorificado para que otros puedan ver el poder de Dios. Jesús no llega ni tarde ni temprano, Él llega al tiempo, el momento perfecto para que tú puedas ver la gloria de Dios. Así que si tú sientes que Dios todavía no ha llegado, solamente espera, confía que cuando Él llega, Él te va a asombrar. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a darle gracias a Dios porque hoy ha alentado nuestras vidas. Dios, gracias porque sabemos que tú siempre llegas al tiempo. Tú no llegas antes, tú no llegas después, tú llegas al momento correcto. Y cuando tú llegas, Dios, tú cambias todo, así como cambiaste todo en la vida de Lázaro. Señor Jesús, tú amabas a Lázaro, tú amabas a María, tú amabas a Marta, y tú no respondiste, no porque no los querías, no porque no los amabas, sino porque tú sabías lo que ibas a hacer. Y es lo mismo en nuestras vidas. Tú nos amas, tú nos quieres, tú nos escuchas cuando clamamos a ti. Y si tú no has respondido, si tú no has obrado, si tú no has metido mano, no es porque no nos quieres, sino porque tú estás preparando todo para algo mucho mejor. Ayúdanos a tener paciencia, ayúdanos a creer en ti, aunque no vemos, Señor, sabemos que tú estás obrando. Queremos vivir en tu voluntad para que tú siempre seas glorificado, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, iglesia, les damos la bienvenida el día de hoy.